¿Qué tal si todo lo que quieres ya es tuyo, pero el ruido de tu mente es demasiado fuerte para recibirlo? Hay un tipo de silencio que la mayoría de la gente pasa por alto, no el silencio de la inactividad o el retiro, sino el silencio que da forma, un silencio que crea, una presencia tranquila donde la imaginación se convierte en la única voz que importa. Neville Goddard dijo una vez, ser consciente de ser algo es ser aquello de lo que eres consciente. Pero ¿cómo puedes mantener una nueva identidad si constantemente la estás explicando a otros, justificándola ante ti mismo o buscando pruebas antes de haberla reclamado? El silencio no es ausencia, es dirección, es enfoque, es la negativa a ser sacado de tu estado por voces o circunstancias externas. Cuando dejas de reaccionar al mundo y empiezas a asumir el sentimiento del deseo cumplido, dejas de ser moldeado y empiezas a moldear. Hoy, verás por qué el silencio no es pasivo, es poderoso. Aprenderás lo que sucede cuando dejas de hablar de tus metas y empiezas a vivir desde el final. Se te mostrará cómo proteger tu estado imaginado hasta que se exprese naturalmente en el mundo que te rodea. No se trata de estar callado por el simple hecho de estar callado. Se trata de recuperar tu atención, de usar la imaginación de la manera en que estaba destinada a ser usada, sin interferencias, sin necesidad de aprobación y sin demora. Así que, tómate un momento ahora. Deja que la mente se calme. Deja que el mundo se desvanezca. Si ya fueras la persona que quieres ser, ¿cómo te sentarías? ¿Cómo respirarías? Esa versión de ti no está lejos, simplemente está en silencio. El silencio, tal como la mayoría lo entiende, se considera la ausencia de sonido, una habitación tranquila, una pausa en la conversación, una pausa entre acciones. Pero el silencio del que hablaba Neville Goddard es algo completamente diferente. No es solo el silencio de tu boca, es el silencio de la reacción, el silencio de la perturbación interna, el silencio de la necesidad de ser visto, comprendido o justificado. Es el silencio que llega cuando ya no permites que el mundo exterior dicte quién eres. Neville dijo una vez, tu mundo es tu conciencia objetivada, no tu comportamiento, no tu esfuerzo, no las opiniones de los demás, tu conciencia, lo que aceptas como verdad dentro de ti. Esa es la sustancia de la que está hecha tu vida. Cuando realmente entiendes esto, el silencio deja de ser una falta de actividad, se convierte en una postura activa, una quietud creativa, un lugar de suposición enfocada. Permanecer en silencio no es no hacer nada, es proteger tu estado, mantener tu visión firme, mantener la verdad de tu ser alejada del tirón interminable de las circunstancias, los comentarios y la contradicción. Verás, la mayoría de las personas son constantemente sacadas de su identidad elegida. Declaran soy exitoso y 5 minutos después le explican a alguien por qué todavía están luchando. Asumen el estado de ser amados, luego buscan señales para confirmarlo o, peor aún, intentan convencer a alguien más de su valía. Eso no es silencio, eso es división. Un ser dividido no puede crear. La ley responde a la certeza, no al desempeño. Responde a tu estado, no a tu lucha por mantenerlo. Neville advirtió sobre esto mismo. Dijo, intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar tu actividad imaginativa es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. Cuando estás en silencio en el verdadero sentido, ya no luchas con las apariencias, ya no explicas, negocias ni le pides permiso al mundo. Aceptas, asumes, y en esa suposición, descansas. Este tipo de silencio no es fácil en un mundo que recompensa la visibilidad, los comentarios y el ruido. Se te anima a publicar sobre tus planes, anunciar tus metas y reportar constantemente sobre tu progreso. Pero cada vez que lo haces, corres el riesgo de perder poder. Haces que tu mundo interior sea vulnerable a la influencia externa. Abres la puerta a opiniones que no te pertenecen. Neville a menudo se refería a este mundo interior como el lugar secreto. Dijo, entra en el silencio y permanece fiel a tu suposición. No quería decir que nunca debas hablar, sino que tus suposiciones, las cosas que estás imaginando y sintiendo, no deben ser arrojadas al mercado de la duda. Son sagradas, son tuyas. Piénsalo de esta manera. Tu imaginación es un jardín y cada suposición es una semilla.
¿Desenterrarías tus semillas cada pocos minutos para ver si están creciendo? ¿Permitirías que alguien caminara por tu jardín y te dijera qué plantar, cuánto tiempo debería tomar o si tu visión es siquiera realista? No, lo protegerías, lo cuidarías en silencio, lo regarías no con palabras, sino con sentimiento. Esto es lo que significa estar en silencio, permanecer en el estado del deseo cumplido, incluso cuando nada afuera ha cambiado, incluso cuando nadie te cree, incluso cuando tus sentidos te dan todas las razones para dudar. El verdadero silencio no es retirada, es maestría, es la capacidad de elegir tu estado y permanecer en él, independientemente de lo que el mundo te arroje. No te inmutas, no explicas, simplemente persistes. Neville dio un ejemplo en una de sus conferencias sobre un hombre que se imaginaba a sí mismo como exitoso en los negocios. Todos los días asumía el sentimiento de ya ser el hombre que deseaba ser. No habló de nada con nadie, no hizo ningún esfuerzo externo para explicar o probarse a sí mismo. Y sin embargo, en cuestión de semanas, las condiciones comenzaron a cambiar. Un encuentro casual, una nueva oportunidad, recursos que no había anticipado. Su silencio no estaba vacío, estaba lleno de suposición. Pero en el momento en que empiezas a discutir con la realidad, a defender tu sueño o a explicar tu decisión a aquellos que no pueden ver tu visión, diluyes tu poder creativo. Permites que lo externo tome la delantera y al hacerlo sales del lugar secreto. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente en silencio, no solo tranquilo, sino quieto por dentro? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que algo era verdad para ti y simplemente descansaste en ese sentimiento sin necesidad de compartirlo o justificarlo? ¿Qué pasaría si empezaras a vivir de esa manera? Si ya no intentaras convencer al mundo de quién eres, sino que simplemente lo asumieras, lo sintieras y te movieras desde él. Imagina tu deseo como una habitación en la que ya has entrado. En verdadero silencio no esperas afuera explicando por qué perteneces allí. Te sientas en la silla como si ya fuera tuya, miras alrededor, respiras en ese espacio, te sientes como en casa, no porque el mundo te haya dado permiso, sino porque asumiste tu lugar. Este es el silencio que crea. Este es el tipo de quietud interior que cambia todo, no a través del ruido, sino a través del conocimiento. Y así, te dejo con esta pregunta. Si dejaras de reaccionar, si dejaras de explicar y simplemente asumieras, ¿en quién te convertirías? La mayoría de las personas, sin saberlo, ceden su poder, no a través de actos dramáticos, sino a través de pequeños hábitos diarios de atención externa. Comparan, explican, esperan señales, hablan de sus deseos con aquellos que no pueden verlos, esperando aliento, esperando acuerdo, esperando que alguien más afirme lo que aún no han reclamado por completo para sí mismos. Pero como Neville Goddard enseñó una y otra vez, tu opinión de ti mismo es tu punto de vista más importante, no las opiniones de los demás, no las opiniones del mundo. Lo único que importa es lo que aceptas como verdad dentro de ti. Cuando tu enfoque está en el mundo exterior, ya no estás creando, estás reaccionando. Estás dejando que otros moldeen tu sentido de identidad. Estás revisando el espejo en lugar de cambiar tu rostro. Y cuanto más confías en la retroalimentación externa, más te alejas de tu propio centro. Neville lo expresó de esta manera. Deja de intentar cambiar el mundo, ya que solo es el espejo. El intento del hombre de cambiar el mundo por la fuerza es tan inútil como romper un espejo con la esperanza de cambiar su rostro. Deja que eso se asiente. Si el mundo es solo tu reflejo, entonces tratar de arreglarlo o controlarlo sin cambiar tu estado interno es como gritarle a tu sombra. Nada cambia hasta que tú lo haces. Ahora considera cuánto de la vida moderna está construido alrededor de la confirmación externa. Publicamos en línea no solo para compartir, sino para ser vistos. Expresamos nuestras metas en voz alta, esperando que alguien se impresione. Buscamos señales, sincronicidades, cualquier pequeño guiño del universo que nos diga que está funcionando. Pero todo eso revela algo sutil y poderoso. Muestra que todavía no lo creemos por dentro. Porque si realmente lo hiciéramos, ¿por qué necesitaríamos pruebas? Neville una vez contó la historia de una mujer que deseaba casarse. Se imaginaba usando un anillo de bodas,
sintiéndolo real cada noche antes de dormir. No le dijo a nadie, no pidió ninguna señal, no comprobó si su realidad había cambiado, simplemente lo aceptó como hecho en su imaginación. Semanas después, sin ningún esfuerzo consciente o estrategia, el hombre que se convertiría en su esposo volvió a entrar en su vida. Se casaron en cuestión de meses. Ella no manifestó probando nada a nadie. Ella manifestó retirando su enfoque del mundo y volviéndolo hacia adentro, donde ocurre el verdadero trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando haces lo contrario? ¿Qué sucede cuando tu deseo se convierte en un tema de conversación, debate o explicación? Lo expones, lo diluyes, invitas a la contradicción, la incredulidad y la lógica externa a manipular el proceso creativo. La semilla de tu suposición ya no está protegida en silencio, está dispersa en un suelo que no puede sostenerla. Imagina tratar de cultivar una planta delicada y moverla a una maceta nueva todos los días. Nunca echará raíces. Necesita tiempo, necesita oscuridad, necesita quietud debajo de la superficie para crecer lo suficientemente fuerte como para romper. Tus suposiciones no son diferentes. Veámoslo desde otro ángulo. Cuando tu deseo es claro y real para ti, se vuelve natural. Y cuando algo es natural ya no lo explicas, simplemente lo vives. Le explicas tu nombre a los extraños, justificas tu altura o argumentas por tu derecho a respirar. No, porque esas cosas se asumen, son tuyas, las llevas sin cuestionar. Esto es lo que Neville quiso decir cuando dijo, asume el sentimiento del deseo cumplido y continúa sintiéndolo hasta que aquello que sientes se convierta en un hecho. En el momento en que hablas de tu deseo como algo que puede o no suceder, como algo que esperas recibir, has salido de la suposición, has vuelto tu atención a lo que es, y lo que es no tiene poder creativo. Solo aquello de lo que eres consciente de ser, ahora mismo da forma a lo que viene después. Así que déjame preguntarte algo. ¿La voz de quién estás esperando escuchar antes de creer que es posible? ¿La aprobación de quién estás buscando antes de permitirte reclamarlo? Y lo que es más importante, ¿cuántas veces te has disuadido de una visión solo porque alguien más no pudo verla? El mundo externo siempre reflejará tu estado dominante, pero si tu estado dominante está fragmentado, si está dividido entre la fe interior y la duda exterior, verás un reflejo que coincide con esa confusión. Permanecer en silencio es permanecer claro, mantener tu visión firme, permanecer leal a ella incluso cuando nadie aplaude, nadie está de acuerdo y nada parece estar cambiando. Neville dijo, no te desanimes cuando tu suposición no se materialice. La persistencia en la suposición creará el hecho. Entonces, ¿cómo se ve esa persistencia? Se ve como mantener tu estado sin validación externa. Se ve como elegir no explicar tu sueño a aquellos que no han hecho este trabajo. Se ve como volver tu atención hacia adentro, una y otra vez, hasta que lo que has asumido se vuelva tan real por dentro que deba tomar forma por fuera. El mundo tal vez nunca aplauda tu silencio, pero responderá a él, porque cuando tu enfoque regresa al yo, tu yo soy, tu estado elegido, ya no estás reaccionando al espejo, estás escribiendo el guión, y el guión, una vez escrito, debe ser interpretado. Antes de que continuemos, tómate un momento para revisar el comentario fijado después de este video. Hay algo esperando allí que habla el lenguaje de la suposición. Sigamos adelante. La realidad no es fija, no está esperando ser ganada, discutida o negociada. Está formada por el estado que ocupas, la identidad que aceptas como verdadera, ahora mismo. Neville Goddard fue muy claro en esto. Cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Esto no es una metáfora, es una ley. Tu realidad, todo lo que ves, oyes, tocas, experimentas, es el espejo de tus suposiciones internas, y el espejo no tiene opción. Refleja, no decide, no evalúa, simplemente te muestra lo que has aceptado, creído y asumido por dentro. Aquí es donde la ley de la asunción se vuelve esencial. Asumir no es esperar, no es desear, es tomar como real ahora, antes de que haya alguna evidencia. Es el acto silencioso y audaz de vivir interiormente desde el final, como si el deseo ya se hubiera cumplido, no forzándolo a suceder, sino sabiendo que ya lo ha hecho. Neville lo expresó de esta manera. Toda transformación comienza con un intenso y ardiente deseo de ser transformado.
Debes querer ser diferente y tener la intención de ser diferente antes de que puedas comenzar a cambiarte a ti mismo. Entonces, debes hacer de tu sueño futuro un hecho presente. Haces esto asumiendo el sentimiento de tu deseo cumplido. La asunción no es algo que realizas una vez al día. No es una breve visualización seguida de horas de duda. Es un estado, y los estados son pegajosos. Te siguen en la forma en que caminas, la forma en que hablas, la forma en que contestas el teléfono, la forma en que te despiertas por la mañana. Todo viene del estado, y el estado está determinado por una pregunta. ¿Qué estoy aceptando como verdad de mí mismo ahora mismo? Veamos un ejemplo sencillo. Una persona desea estar en una relación amorosa. Leen libros, ven videos e intentan actuar con más confianza, pero por dentro continúan asumiendo que están solos, no deseados, esperando. Sus palabras pueden ser positivas, pero sus conversaciones internas dicen, todavía no ha sucedido. Su estado interno dice, me falta, y así, el espejo de la vida refleja precisamente eso. Más espera, más ausencia, más señales de soledad. Otra persona, con el mismo deseo, hace algo muy diferente. Cierran los ojos y sienten la calidez de la compañía. Se imaginan sentados a la cena, sintiéndose elegidos, sintiéndose seguros, sintiéndose adorados. Dejan que ese sentimiento eche raíces, no solo por un momento, sino una y otra vez, hasta que se vuelve familiar, cómodo, normal. Puede que no digan nada, puede que no le digan a nadie, pero algo ha cambiado. Su suposición ahora es diferente. Ya no es espero encontrar el amor, sino soy amado. Comienzan a moverse como alguien que ya no está buscando, sino recibiendo. Y pronto, el mundo exterior se dobla, no a través del esfuerzo, sino a través del reflejo. Esto no es una ilusión, es cómo funciona la conciencia. Neville escribió, el hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo. Si la imaginación es la fuerza creativa, y tus suposiciones viven dentro de la imaginación, entonces tus suposiciones están moldeando la obra de Dios dentro de ti. Están formando la estructura invisible de tu vida antes de que algo haya aparecido. Pero aquí es donde muchos se desaniman. Imaginen una vez, lo sienten por un momento, y cuando nada parece cambiar, lo abandonan, vuelven atrás, miran hacia afuera de nuevo y dicen, ven, no pasó nada. Pero Neville fue preciso. Una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se endurecerá hasta convertirse en un hecho. La persistencia es el ingrediente secreto, no el esfuerzo, no la fuerza de voluntad, no perseguir, ni machacar, ni empujar, sino una persistencia silenciosa y constante en el estado del deseo cumplido. ¿Y cómo se ve esa persistencia? Se ve como pensar desde el final, hablar desde el final, responder desde el final. Se ve como despertarse por la mañana y decir, ¿cómo se siente una persona con este resultado? Y luego sentirlo, no porque esté aquí, sino porque está aquí, en ti. Neville enseñó que la imaginación crea la realidad. No algunas veces, no si tienes suerte, siempre. Contó la historia de un hombre que estaba atrapado en un trabajo difícil. Quería libertad, más ingresos, un mejor estilo de vida. Cada noche, en lugar de quedarse dormido frustrado, imaginaba que recibía un cheque. Imaginaba sentirse entusiasmado con su trabajo. Asumió que el cambio ya había sucedido y se permitió sentir esa suposición como real. No dijo nada al respecto a sus compañeros de trabajo, no habló de renunciar, simplemente persistió interiormente. Con el tiempo, recibió una oferta inesperada para trabajar en una ciudad diferente, un puesto que pagaba más, ofrecía flexibilidad y se alineaba perfectamente con lo que había imaginado. Nada vino de la lucha, vino de un cambio en la suposición. El mundo exterior no tuvo otra opción, tenía que coincidir. ¿Por qué? Porque la suposición reordena la realidad. No necesitas saber cómo, ese no es tu papel. Neville nos recordó una y otra vez, tu única responsabilidad es asumir el sentimiento del deseo cumplido. El resto, el puente de incidentes, las llamadas coincidencias, el tiempo, todo surge naturalmente. Piensa en tus suposiciones como imanes.
No puedes ver el campo magnético, pero ves lo que atrae, y atrae solo lo que coincide. Si asumes abundancia y realmente la sientes, comenzarás a ver señales de ella. Si asumes amor, paz, éxito, la misma regla se aplica. No porque la vida te esté recompensando, sino porque la vida te está reflejando. Así que deja de intentar cambiar la imagen rascando la superficie. Deja de esperar a que algo demuestre que tu deseo es real. La prueba ya está presente, en tu estado. Pregúntate ahora en silencio, sin forzar, ¿qué estoy asumiendo hoy? ¿Y esa suposición coincide con la vida que digo que quiero? Si no, no necesitas luchar contra ello. Simplemente cámbiala. Cambia el concepto de ti mismo, no tratando de arreglar tu personalidad, sino aceptando una nueva versión de ti como verdadera. La realidad seguirá. Siempre lo hace. Debe hacerlo. Hay una extraña verdad sobre la creación. Cuanto más hablas de tus deseos, más probable es que los debilites. No porque las palabras estén mal, sino porque el habla prematura a menudo revela duda. Es un alcance inconsciente de confirmación. Neville Goddard a menudo hablaba de este peligro oculto. Escribió: no discutas tus sueños con otros a menos que crean en la misma ley. Protege la visión con un silencio sagrado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la imaginación es delicada en sus primeras etapas. Las suposiciones, como semillas, necesitan oscuridad, necesitan quietud, necesitan tierra tranquila para echar raíces y crecer fuertes. Cuando hablas de tu deseo demasiado pronto, cuando lo describes, lo defiendes o buscas que alguien más lo valide, sales del estado de tener y vuelves al estado de esperar. Te separas de la cosa que has reclamado, todo en nombre de tratar de asegurarla. Por eso el silencio no es solo sabio, es magnético. El que asume en silencio mantiene su poder. El que habla demasiado a menudo gasta su energía buscando seguridad externa. Neville dijo: el habla es la imagen de la mente. Por lo tanto, cambiar el estado de la mente es cambiar la expresión. Cuando realmente asumes algo como hecho, tu expresión cambia. Empiezas a hablar diferente, pero no de la manera que la mayoría espera. No hablas del deseo, hablas como la persona que ya lo tiene, o no dices nada en absoluto. El silencio no significa supresión, significa contención. Es mantener el sentimiento, la escena, el estado, sin dispersarlo en el mundo. Imagina tratar de hervir agua. Enciendes la llama, colocas la olla en la estufa, pero cada 30 segundos quitas la tapa, viertes un poco, verificas la temperatura, agregas nuevos ingredientes. El agua nunca tiene la oportunidad de hervir. El calor se interrumpe. Esto es lo que muchos hacen con su trabajo interno. Imaginen una vez, luego van buscando señales, asumen el deseo cumplido, luego hablan de lo que falta. Entran en el silencio, pero solo por un momento. Luego vuelven a buscar el ruido. La creación requiere consistencia. El silencio es esa consistencia en su forma más pura. Es la negativa a explicar, la negativa a buscar aprobación, la negativa a compartir la visión antes de que haya madurado dentro. No todos están destinados a entender tu estado. No todos son capaces de ver lo que has visto en la imaginación. Y cuando hablas demasiado pronto, le das al mundo la oportunidad de cuestionar lo que todavía estás aprendiendo a aceptar. Ese cuestionamiento, esa perspectiva externa, puede sacudir tu base si no tienes cuidado. Puede sacarte del sentimiento, del saber y de vuelta a la búsqueda. Pero cuando permaneces en silencio, no por miedo, sino por certeza, algo diferente sucede. Empiezas a irradiar estabilidad. La gente nota que algo ha cambiado, incluso si no has dicho una palabra. Te vuelves tranquilo, sereno, inquebrantable. Ese es el poder de uno que es leal a su mundo interior. Neville enseñó: el hablar interior desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear conscientemente las circunstancias. En otras palabras, tu habla interior, tu autocharla, debe estar arraigada en el resultado final, no en preguntas, no en la búsqueda, no en preguntar cuándo o cómo, sino en asumir está hecho. Y a menudo, cuanto menos hablas externamente, más hablas internamente. Empiezas a escuchar tus propias conversaciones imaginadas. Caminas por la calle y en lugar de reproducir lo que salió mal, ensayas lo que está bien. Escuchas a alguien felicitándote en tu imaginación.
Recibes elogios, aprecio, amor, en silencio interiormente, y esas suposiciones se convierten en tu base. Eventualmente, el mundo exterior se pone al día. No porque le dijiste qué hacer, sino porque te convertiste en alguien nuevo en silencio. Hay una gran fuerza en no explicar, en mantener tu suposición con dignidad silenciosa. Cuando alguien pregunta sobre tus planes y sonríes sin entrar en detalles, permaneces en control. Cuando alguien desafía tu visión y no reaccionas, permaneces en el estado. Ese tipo de silencio no es debilidad, es alineación, es fe. En el momento en que sientes la necesidad de defender lo que has asumido, puede ser una señal de que has salido de ello. La verdadera suposición no necesita defensa. Esto no significa que evites toda conversación. Significa que te vuelves selectivo. Sabes cuándo hablar y cuándo permanecer quieto. Reconoces que los momentos más fértiles de la creación ocurren en privado, no en secreto nacido de la vergüenza, sino en silencio nacido de la confianza. Pregúntate, ¿por qué quiero hablar de este deseo? ¿Es por emoción o incertidumbre? Si es por emoción, ¿puede ese sentimiento ser fortalecido en la imaginación en lugar de diluido en la explicación? Si es por incertidumbre, ¿puede el silencio proteger la suposición hasta que se vuelva natural? Hay un tiempo para compartir, pero antes de que llegue ese tiempo, debe haber un período de gestación silenciosa, cuando el deseo es tuyo y solo tuyo. Cuando está tan vivo dentro que ya no necesita ser hablado para ser conocido. El hombre o la mujer silenciosa que asume correctamente, que camina por el mundo con una convicción invisible, que habla menos y siente más, son los que moldean la realidad sin ruido, sin actuación, sin lucha. Porque en el silencio no hay argumento, solo hay suposición, y la suposición crea. La soledad no es vacío, es oportunidad. Es el espacio donde la imaginación puede moverse sin resistencia, donde tus suposiciones pueden ser nutridas en silencio, lejos de la interferencia. Neville Goddard nos dio herramientas simples, destinadas a ser practicadas a solas, en la quietud. Estos no son rituales, son cambios en la conciencia. El primero es SATS, estado similar al sueño. Este es el momento justo antes de dormir, cuando la mente es más receptiva. En este estado relajado, imaginas una escena que implica que tu deseo ya está cumplido. No visualizas con esfuerzo. Sientes la escena como real, natural, familiar. El punto no es desear, es ser. Una sola escena, reproducida cada noche, hasta que se sienta como un recuerdo. El segundo es la revisión. En lugar de reproducir lo que salió mal en tu día, lo revisas en la imaginación. Reemplazas un momento negativo con uno que coincida con tu ideal. Conviertes un rechazo en un cálido sí, un fracaso en éxito. No porque estés negando los hechos, sino porque tu reacción interna es lo que moldea lo que viene después. Neville dijo, cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. La revisión no es escape, es autoría. El tercero es la conversación interna. Todo el día te hablas a ti mismo, la mayor parte inconscientemente, pero si la guías, si empiezas a hablar como la persona que ya tiene lo que deseas, rediriges toda la corriente de tu vida. No dices, espero que esto suceda, dices, está hecho. Ensayas ser el que ya ha recibido, y cuando tu habla interior se vuelve leal a esa suposición, tu mundo exterior sigue. Estas prácticas no requieren esfuerzo, requieren atención. No se trata de fuerza, se trata de alineación. Cada una es un retorno silencioso a la verdad. La conciencia es la única realidad. No necesitas anunciar estas técnicas, no necesitas explicarlas. Las practicas en silencio. Y ese silencio se vuelve sagrado, no porque oculte tu deseo, sino porque lo protege. En la quietud, asumes, revisas, hablas interiormente como la versión de ti que ya es. Y con el tiempo, el mundo reflejará exactamente lo que has reclamado, sin esfuerzo, sin ruido. Cuando asumes por primera vez el sentimiento del deseo cumplido, puede que no pase nada. El mundo podría verse exactamente como ayer, el mismo trabajo, el mismo apartamento, la misma cuenta bancaria. Y es en este momento, este espacio silencioso, invisible, donde la mayoría se rinde. Pero Neville Goddard fue claro. Una suposición, aunque falsa,
Si se persiste en ella, se endurecerá hasta convertirse en un hecho. La palabra clave es persistió. La mayoría de la gente está condicionada a esperar evidencia instantánea. Imaginan por una noche, tal vez dos, y cuando nada cambia a la tercera mañana, declaran que la ley no funciona. Pero la ley no es algo que parpadea y se apaga. Siempre está respondiendo, simplemente no siempre inmediatamente de la manera que los sentidos esperan. La persistencia es el acto de mantener tu estado independientemente de lo que el mundo refleje. Es continuar sintiéndote como el que ya tiene, incluso cuando el espejo dice lo contrario. Neville comparó esto con usar un traje nuevo. Al principio se siente desconocido, puede que no te quede del todo bien. Eres consciente de él en cada movimiento, pero úsalo el tiempo suficiente y pronto olvidas que es nuevo. Se vuelve tuyo, natural, asumido. Así es como debe sentirse el estado del deseo cumplido. Al principio puede sentirse como pretender, pero cuanto más vuelves a él, cuanto más ensayas las conversaciones internas, las escenas internas, la sensación de que está hecho, más comienza tu sistema nervioso a aceptarlo como real. Entonces, algo sutil comienza a cambiar. No te esfuerzas por mantener la suposición, te sostiene. Se convierte en tu nuevo lugar de descanso, y desde ese lugar, la vida se reorganiza. La gente cambia, aparecen ofertas, se desarrollan conversaciones que habrían parecido imposibles semanas antes, pero no son accidentes, son reflejos. La persistencia no significa tensión, no significa repetir afirmaciones todo el día por miedo, significa confianza, volver una y otra vez al estado que has elegido, no porque necesites hacer que suceda, sino porque ya lo ha hecho dentro. Así que si todavía no está pasando nada, solo significa que el mundo exterior se está poniendo al día. No revises el espejo, no desentierres la semilla, mantén la suposición, sigue usando el nuevo estado, incluso si todavía se siente desconocido. La ley no puede fallar, solo la aplicación puede vacilar, y si permaneces fiel, en silencio, con confianza, persistentemente, lo que has asumido debe aparecer, no porque lo forzaste, sino porque te convertiste en ello. El silencio no es una pausa en la acción, es la acción, es la decisión silenciosa de permanecer en el estado del deseo cumplido, sin preguntar, sin anunciar, sin esperar el permiso del mundo. Neville Goddard enseñó que el mundo es tu propio ser proyectado, así que cuando dejas de reaccionar a él y empiezas a asumir desde dentro, lo cambias, no por la fuerza, sino por reflejo. Este es el verdadero papel del silencio, no la retirada, sino la autoridad creativa. No estás siendo pasivo, estás eligiendo tu realidad interiormente y manteniéndola, con calma consistentemente, hasta que el mundo la refleje. No hay necesidad de explicar tus metas, no hay necesidad de buscar señales. Tu suposición es la causa y el silencio la protege. Cuando dejas de tratar de convencer a otros y empiezas a asumir el final como natural, las cosas empiezan a cambiar. Silenciosamente, sin esfuerzo. Aparece el puente de incidentes, las conversaciones cambian, las oportunidades se despliegan. No porque las persigas, sino porque te has convertido en la versión de ti mismo para quien ya son verdaderas. Neville dijo, atrévete a creer en la realidad de tu suposición, y cuando lo haces, no se necesita nada más. Mantén tu estado, revisa lo que ya no sirve, siente la escena, vive el final, no una vez, sino como una forma de ser, y luego observa cómo se reorganiza el mundo. En silencio, no estás esperando, ya has llegado. Si las palabras de Neville hablan a algo en ti, si te recuerdan lo que siempre has sospechado sobre la realidad, revisa el comentario fijado. Hay algo allí con lo que querrás sentarte, en silencio.